canal de televisión cristiana, Yeshua TV, presenta hoy una producción de impacto para las naciones con el apóstol Félix Contreras. Hoy en Viviendo lo Supranatural. Esta es una producción de Fundamento. Bendiciones para todos nuestros amados hermanos. Una vez más nos encontramos en el lugar de los hechos. Testimonios reales, testimonios de impacto. Porque donde Jesucristo llega, todo cambia. Donde Cristo llega, todo cambia. Donde Jesucristo llega, todo cambia. Nos encontramos en este momento en la República Bolivariana de Venezuela, en el estado Guárico, en el municipio Infante, Leonardo Infante, el Negro Infante, en Valle de la Pascua, como la Pascua no hay. Y me encuentro al junto de mi hijo, el pastor Johnny Castillo. Estamos en una actividad especial. Saluda a tu pueblo. Buenas noches, mi hermano. Dios me lo bendiga. Aquí estamos bajo una cobertura del Padre. Amén. Estoy bajo mi apóstol Félix Contreras y mi hermano Axel y su esposa. Amén. En esta noche de impacto. Así es. Un testimonio de impacto. Un testimonio de impacto. Testimonios reales. Pues quiero hacerle algunas preguntas, especialmente a mi hijo Axel Martínez. Nos encontramos en la casa en Carlos Pérez, en la casa de la familia Camacho, la familia Martínez. Mi hijo Axel Martínez, Dios te bendiga y saluda a tu pueblo. Quiero que salude al pueblo y luego te haré una pregunta. Un saludo para todos. Saludo bajo el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dándole gracias a Dios por estar esta noche acá reunidos, contándoles de mi experiencia, para que a través de ella muchos puedan ser libres. Así es, te acompaña tu amada esposa, Araceli Camacho de Martínez, mi hija Aracelis. Que Dios la bendiga, ella quiere saludarlos. Y visiten a nuestra casa de la casa de la Señal, para que puedan ser libres, puedan conocer los caminos de Dios. Esa es la palabra, para que podamos ser libres, para que sean libres y puedan conocer la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de algo muy importante y algo impactante que está afectando, atacando a muchas vidas y sobre todo a muchos hogares. Vamos a hablar de un flagelo. Un flagelo es un mal, una epidemia, una pandemia, pero estos términos espirituales. Sabes que el mundo de la luz existe, es el mayor, el que impone sobre el mundo o el reino de las tinieblas. Entonces hoy queremos entrevistar a mi hijo Axel Martínez, entrevista, para que él narre parte de su testimonio. Hace un tiempo, mi hijo Axel recibió un ataque espiritual por fuerzas contrarias de las tinieblas. Me gustaría escuchar y sobre todo que tú testifiques a nuestros seguidores, a ese público tan brillante y tan hermoso,
que quiere conocer la información para saber cómo tú fuiste liberado, cómo fuiste ayudado y qué pasó porque hoy hay un después. Tuvimos ya un antes y ahora ustedes van a ver el después. Él mismo testificando de su libertad, su liberación, de lo que Dios ha hecho en su vida. Axel Martínez, cuéntanos y cuéntale al público, a nuestros hermanos, amigos, aliados, colaboradores, ¿qué pasó? ¿Cómo fuiste atacado? ¿En qué tiempos? ¿Qué tiempo, qué edad tenías tú cuando empezaste a recibir ataques de las fuerzas contrarias de las tinieblas? ¿Qué sucedió? Ya han pasado casi un año de esa experiencia terrible que tuve, algo que no le deseo a nadie, pero que les puedo asegurar que con la ayuda de Dios, aceptando al Señor en tu corazón, puedes ser libre. Quiero preguntar algo. Él dijo hace casi un año que fui interferido, o sea, fui bombardeado por fuerza, por dardos del enemigo, por fuerzas contrarias. ¿Cómo fueron esos dardos? ¿Qué sentiste? Primero comenzó con veía sombras, insomnio, se me sentaban en la cama, me llegaban muchos pensamientos negativos. En las madrugadas, cuando veía esas sombras, o sea, espíritus, porque eran semejantes a una persona, me despertaba con ansiedad, me molestaba, sentía que me querían asfixiar, quería salir corriendo. Pero más allá de todo eso, siempre he creído que en mí como persona y en mi familia hay un propósito detrás de eso, porque yo tenía esas luchas, me despertaba y quería salir corriendo, y cuando llegaba a la puerta de afuera de la casa había algo que me detenía, y yo, más allá de estar turbado, yo decía: la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. O sea, habían como dos pensamientos, el negativo Y el que positivo. quería que saliera corriendo, y Dios todavía. Amén. Quiero hacer ahí un stop y hacer unas preguntas de alto valor, de alto significado. Muchas personas que en este momento, millones de personas nos están viendo alrededor del mundo por su canal de televisión cristiana, tu canal de televisión cristiana, Yeshua TV. Milagros de impacto, milagros reales, porque donde Cristo llega todo cambia. Y muchas personas en este momento, viendo y escuchando tu testimonio, se estaría preguntando una pregunta que yo te quiero hacer en esta entrevista. ¿Alguna vez tú recuerdas en una edad X que hayas visitado un centro de hechicería, de curandero, de ejemplo, adivino, brujo, que se hacen llamar brujo, a lo mejor paleros, santeros, como en la República Bolivariana hay libre albedrío, es decir, hay libertad de culto, se llama libertad de culto. Entonces, es aprobado por una ley que la libertad de culto permite o faculta que los también que creen en una secta o en una religión se le dé libertad de la práctica. Es por ello que yo con libertad hoy puedo hablar en la República Bolivariana de Venezuela. Me encuentro en la República Bolivariana de Venezuela y conforme a los estatutos y a la Constitución que aprueba y faculta la libertad de culto, hago la pregunta, porque los babalaos, los santeros, los paleros, los hechiceros, los macumberos, los adivinos, aquí operan abiertamente, sin ningún tipo de restricciones, es decir, que no andan ocultos. Y mucha gente tiene la libertad de visitarlo o frecuentarlo sin ningún tipo de censura o de condena. Sin ningún tipo de censuras o de condena. La pregunta es, ¿alguna vez tiene
razón, uso de entendimiento de que tuviste o fuiste a un lugar como ese? Esta es una pregunta de sumo valor. Cuando tenía, o sea, no recuerdo la edad, pero entre los 16, en ese transcurso de tiempo, sí, por curiosidad. No, sí, eso es bueno aclararlo, porque O sea, es un porque dato que va a ayudar. Siempre, ¿Por qué viene? Siempre yo decía que lo malo existía. Correcto. Incluso mi familia siempre Correcto. que Son cristianos. Y tú Pero la naciste curiosidad salvado. Te llevó. O sea que tú le dices al público que no vayan a la curiosidad. Que no vayan a la curiosidad. Que no estén investigando. Porque a veces la curiosidad, dicen en República Dominicana, es un algor popular. Dicen la curiosidad mató al gato. Entonces, no se vayan por ahí. Las recomendaciones no sean curiosos. Amén. Entonces, tenías 20 años. En este momento, ¿cuántos años tienes? 33. Significa que has pasado 13 años. No, porque 33, 13 años, hijo mío. Entonces, 13 años donde tú naciste sellado, naciste marcado, se te inculcó del 1 al 20 una doctrina cristiana sana, donde tú tuviste valores importantes y conociste la luz. Pero debido a situaciones de no fortaleza, lo podemos calificar así, de no fortaleza, caíste en el error de ir por curiosidad a un lugar que 13 años después te trajo una consecuencia. Quisiera que me especifique, porque ya dijiste al principio, vi sombra, vi rostro figurado, se me sentaban en la cama, me perturbaban, espíritu de perturbaciones, y de hecho, sí, me pusieron ansiedad y desespero. Y una parte que captó mucho mi atención, porque he trabajado muchos casos como este, es que sentiste un momento determinado que quería salir corriendo. Cuéntanos esa experiencia. Sí, porque cuando estaba pasando por ese proceso en mi vida, o sea, puedo identificar que uno de los espíritus que se me paró fue en ese lugar, ahí en ese mesón. Ya yo estaba solo y yo sentí la presencia de algo. Cuando yo volteo, veo esa persona. O sea, era semejante a Chaco. Descríbelo. Se me paró Un hombre alto corpulento. O sea, el rostro. Semejante a un espíritu conocido en República Bolivariana de Venezuela como Changó. Me paró, me perturbó y yo volteé, lo vi, o sea, su rostro no se miraba. Y yo sentía la presencia de quien se paraba en me estaba mirando. Fue ahí en ese lugar. Yo, en ese momento, ya cuando yo lo vi, o sea, que fue detallada la silueta y todo, ya yo había aceptado al Señor. Fue ya después que había aceptado al Señor. Ok. O sea que el ataque arreció después de que tú decidiste buscar de la luz y entregar tu vida a Cristo. O sea que ese espíritu operó de manera clandestina en tu casa y en ti. Operó de manera clandestina en tu casa y en ti. Cuando Él se da cuenta que tú decides buscar la luz, Él se sintió desplazado y opacado, y Él entonces trajo reacciones de presentaciones como para infundir temor en ti. Que era tan fuerte lo que yo estaba viviendo, que llegó un momento que me sentía tan mal, que yo decidí ir a mi familia, viajar desde el estado Guárico al estado Aragua para despedirme, porque yo sentía o sea, que ya mi espíritu, ya yo iba a fallecer, ya tenía un corto lapso de tiempo, yo podía sentir eso. Yo decía, ya no doy más, porque tenía insomnio, no dormía, tenía muchos días sin dormir.
Iba al médico, me inyectaban drogas para dormir y no me hacían nada. Tomaba pastillas para dormir, no dormía. Siempre estaba en vela y viendo. Mientras más pasaba el transcurso de los días, más espiritualmente veía lo malo. Veía O cosas sea malas. que siente que fuiste arropado totalmente e investido Era por una las tinieblas. desesperación, era una desesperación porque podía ver los espíritus me acosaban, se me sentaban al lado, me hablaban, o sea, era algo, o sea, yo escuchaba voces, Sí, me ay, turbaban. perfecto. Quiero entregarle el micrófono al hijo mío, al pastor Johnny, para que te haga algunas preguntas dentro del orden. Pero quiero yo hacer una pregunta clave dentro de la entrevista de el testimonio real. Así se llama, testimonio real y de impacto. Entonces, la pregunta es, ¿qué tiempo duraste sin conciliar el sueño? ¿Cómo eran tus días en las noches? Fueron tantos días que perdí el conteo de los días porque Perdiste los números. Fueron tantos días que estuviste sin conciliar el sueño que no sabe ahora en este momento cuánto fue, porque era muy ya desesperante. adelgacé, no comía y sentía algo aquí en la boca del estómago, yo sentía. ¿Te podías acostar en la cama o no? Sí, Sí. yo me recostaba en la cama, pero era todo el tiempo. Pero no podías conciliar el sueño. Correcto. ¿Sabe por qué te hago la pregunta? Porque acabo de entrevistar en mi consulta privada a una mujer que ella duró 55 días sin dormir. Y muchas personas de sus familias no lo creyeron. Dijeron, eso no es posible. Y clínicamente o científicamente no puede ser posible porque no existe un dato, según los científicos de la salud, que una persona pueda resistir tantos días sin dormir, pues debe ser medicado para poder conciliar el sueño, porque se disparan algunas cosas dentro del sistema del ser humano o del cuerpo humano. Pero sí, yo quiero testificar dentro de este testimonio. Yo no voy a decir la persona porque hasta que ella no me autorice para salir en el testimonio público, pues voy a reservarme. Pero sí puedo decir que la persona es doctora. Imagínese usted, la persona es doctora y esa persona no creía que se podría llegar a ese nivel o a ese estado. Entonces Dios permitió en su permisiva voluntad de que ella, como científico de la salud, pasara por un proceso y pudiera entender cómo se siente un paciente cuando está siendo atacado por fuerzas contrarias del reino de las tinieblas. Entonces yo te puedo entender ahora, conforme a los testimonios, basado a los testimonios que he colectado, pues que he tenido de muchos pacientes que se consultan conmigo en términos espirituales y podemos orientarlos y ayudarlos. Me gustaría pasarle el micrófono a mi hijo Johnny Castillo, que me acompaña y me ayuda, para que le haga algunas preguntas a mi hijo Axel y luego concluir la entrevista con una pregunta más. Buenas noches. La primera pregunta es, cuando tú hiciste aquel pacto o aquella fuerza contraria, cuando tú visitaste aquel lugar a donde estaba aquellos espiritistas, amén, a donde estaba aquellas personas haciendo aquellos conjuros, porque ahí es donde pacta la mayoría de las personas, amén. Entonces, cuando tú fuiste por primera vez y fuiste llevado a lo mejor por espíritu de la inocencia, porque primero la fuerza contraria te estudia qué persona eres tú también, porque ellos tienen también aquello discernimiento. Ellos buscan la debilidad de las personas, cómo atraparlo. Amén. Entonces hay muchas cosas que cuando tú fuiste, llegaste a la inocencia, pero ellos ya sabían que ya fuiste pactado para él en aquellos tiempos cuando pisaste por primera vez. Amén. ¿Qué sentiste tú cuando fuiste llevado o engañado por aquellas personas? ¿Qué sentiste tú o qué dioses le creías tú? ¿Dioses de las tinieblas o al verdadero Dios?
Yahvé. Yahvé. Pero desde pequeño escuchaba este dicho que decía, de que vuelan, vuelan, y que el enemigo también tenía poder. Entonces, en la inmadurez, como joven, yo dije, creo en Dios. Pero como dicen que Él también sabe y me está invitando, yo voy a ver. Incluso cuando yo estuve ahí, por eso es que hay que estar atento con esto, con lo que tú hablas, porque el enemigo escucha. Espiritualmente, el mundo espiritual, el enemigo está escuchando. Entonces yo dije, fui, escuché, y llegó un momento que yo creo en Dios, creí en Dios. En ese entonces, ya yo no quería estar en el lugar por lo que veía. Yo dije, ciertamente, lo que se mueve aquí es Por los sacrificios. O sea, pregunta de Cristo. Algo muy importante es, o sea, que estuviste en un centro de hechicería. y había un Mesón, ritual. un ritual. En ese lugar, donde se hace. había un ritual. Ajá. ¿Y qué te sentiste o qué te llamó la atención a donde estaban aquellas personas practicando lo malo? O sea, ¿qué tipo de rituales fuiste o a dónde fuiste entregado? Eso es horrible porque Jesucristo, Dios, es luz. Sí. Ahí no, ahí todo es oscuro, todo es tiniebla, todo lo que se siente es negativo. O sea, Pesadez. algo pesado, algo que Es terrible. un mundo de ellos. Sí. Pero la pregunta es esta. Cuando tú entraste al lugar, ¿qué te ofrecieron? ¿Qué me ofrecieron? Ajá. De tomar o que te dieron de comer, porque ellos pactan. Amén. Y en el mundo espiritual ellos agarraron estas almas y los encarcelaron. Este es mío. Aguardiente ahí lo que ofrecen. Wow. Hacen una rueda, un círculo. Hacen algo en el piso. Colocan unos velones. Usan una persona, bajan un espíritu. El espíritu está en esa persona. Luego hay otro aquí, que es el que vela por la vida. Que está usando el espíritu. Entonces, ese espíritu tú veías que transportó a donde tú estabas. Sí. A través de los rituales, Porque de los sacrificios. incluso quedó el que estaba allí donde hicieron el ritual. Hacen una seña, una cuestión ahí Te marcaron. que marcaban en el piso. Ahí estaba él cruzado de piernas, sentado. Y había uno aquí que también se transportó. Dice que se transportó, sus ojos no eran normales como los ojos de una persona. Los ojos de él eran volteados, todos blancos. ¿Y qué tipo de sacrificio había? ¿Era con qué tipo de ritual era? ¿Con Guacaicuro, Changó? Porque la mayoría de los rituales que se hacen en Venezuela los trabajan con ese tipo de espíritu. Guacaicuro, Changó. El espíritu que estaba ahí, en el muchacho que estaba de piernas cruzadas, era Santa Bárbara, él tiene un nombre. El Eguá. Y el que bajó en el otro hombre que pasaba con el aguardiente era el que le iba diciendo las cosas a las personas. Era un viejo de la corte chamarrera. De las cortes chamarreras. ¿Y qué tipo te marcaron? ¿Qué tipo de estrella? Porque ellos usan estrella en el mundo espiritual. Es una estrella como la de David, pero creo que no sé si tiene una punta más o una punta menos, algo así. Hay algo ahí diferente. Sí, Son la seis. diferencia es que mirar. Y un círculo. Amén. Son una de las preguntas que uno, bueno, yo en este mundo espiritual apenas estoy comenzando, pero es bueno porque estamos en vivo para que aquellas personas que están viendo a través de este live, ellos sean también sanados, porque hay espíritus a
través de este live hay personas que en el mundo espiritual no es todo salud, sino que también peleamos entre espíritu, amén. Espíritu que arropa aquellos cuerpos cuando son débiles y son llevados por aquella presencia maligna, amén. Entonces la lucha, me habla por la palabra, que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principado y potestad y gobernadores de las tinieblas, amén. Entonces hubieron momentos que fuiste abordado por espíritu y sentiste que querías salir, pero y el Espíritu de Dios te calmaba. O como me hablaste, que hubo un momento que ya el tiempo se te había como terminado. Por eso que hubieron espíritus que te reclamaron. ¿Ven? Después de eso, ya lo que me pasó ahorita no es la primera vez. Porque ciertamente, como yo vengo de una familia cristiana, ya tu familia, o sea, te adoctrina en los caminos del Señor. Te dice cómo vas a caminar. Tú en tu inmadurez, por no conocer las cosas espirituales, te desvías. Quieres investigar, quieres saber cómo se mueve lo malo, cómo son las cosas buenas. Antes de esto yo tuve un ataque. Cuando Dios tiene un propósito contigo, el enemigo sabe que tú le vas a arrebatar la alma. Entonces, ¿qué pasa con eso? Te va a atacar. Entonces, ya había sufrido de un ataque. Empecé a ir a la iglesia y fue cuando yo acepté al Señor por primera vez. Tenía como 16 años. Acepté al Señor, pero en la madurez, joven y eso, me aparté de los caminos de Dios. Entonces, los espíritus reclaman. Amén. Entonces, cuando ya aceptaste a Cristo, entonces hubieron gobernadores de las tinieblas que te vinieron y reclamaron lo que cuando tú habías aceptado a Cristo. Cuando yo acepté a Cristo, el espíritu que me reclamaba, cuando acepté a Cristo, después de una liberación, una oración que me hicieron, o sea, ya después de esa liberación yo quedé tranquilo. O sea, tuve los ataques, pero quedé tranquilo. Pasó un tiempo, asistí a la iglesia y eso, y luego yo me aparté y todo quedó ahí. Entonces, hubo momentos que hubieron puertas y ventanas que abrieron, que ellos aprovecharon de nuevo al ataque. Yo, ahora que conozco las cosas de Dios, yo supongo que sí, porque es tremendo en esos ataques. O sea, para el que no lo vive, no lo entiende, por eso se lo explicamos. Es tremendo tu ver imágenes semejantes al hombre que atraviesan una pared. Ese es el mundo espiritual. Como no lo vive, critica, dice, él ahora es cristiano, él está loco porque aceptó al Señor, ahora se la pasa escuchando música cristiana. Después que te juzgan de todas las maneras posibles. ¿Pero por qué? Porque no lo vivió. Pero hoy aquí le traemos mi testimonio para que entiendan que lo espiritual es real, que existe lo malo y que existe lo bueno, y que la solución es buscar a Dios. Y uno de tus mayores testimonios cuando conociste al apóstol Félix Contreras, cuando hubo por primera vez la liberación, que fuiste ahí ya impactado por la presencia del Espíritu de Dios, que la fuerza contraria salió de tu entorno, de tu tormento. Amén. ¿En qué sentiste tú cuando hubo la primera liberación con el apóstol Félix? Bueno, voy a seguir contando parte del testimonio, porque cuando yo me presentan a mi pastor, Félix Contreras, yo estaba mal. Acá en esta sala, acá en esta sala había unos muebles. Yo estaba sentado en este lugar. Mi pastor estaba sentado ahí en ese lugar donde está, pero en un mueble. Cuando él llega, él empieza a hablar en parábolas, así como él predica y ese. Y yo, había una voz que me hablaba y me decía, córrelo. Y yo decía, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre
él habla, cuenta la parábola, conversa conmigo y dice, bueno, hijo, a lo que vinimos. Vamos a levantarnos, vamos a orar. Y empezó a orar. Cuando él me impone manos, yo pierdo el conocimiento. Pierdo el conocimiento total. Cuando me levanto, que abro los ojos, que vuelvo en sí, yo me despierto en aquel rincón. Yo estaba ahí acostado, sudado, pero sentía un peso menos en mí. Cuando yo me levanto así, me levanto sintiéndome mejor. Sentía que se me había quitado un peso de la espalda. Sentía mi cara diferente. Y él me da unas palabras y me dice, hijo mío, esta noche vas a dormir como un niño. Ciertamente Dios hizo. Yo dormí esa noche como un niño. Él me dice estas palabras. Me dice, hijo, hay que hacerte otras liberaciones. Porque lo que tiene es terrible. Después de eso fueron como 7 liberaciones. Y cuando pisaste por primera vez la iglesia Casa de Oración Alfa, que está en el Achetino, calle Real, el pastor me invita a la iglesia. Bueno, yo esa noche acepté al Señor aquí, 18 de febrero, anoche, 18 de febrero, ya había cumplido un año. Cuando él me invita a la iglesia Casa de Oración Alfa, yo le digo, pasaron como 2 días y llegamos. Allá cuando llegamos estaba el culto prendido. Cuando yo llego a la iglesia yo sentí como algo de temor, pero eran que como quedaban todavía cosas en mí que tenían que... Estaba el culto encendido, la atmósfera terrible, y llego y cuando entro que doy 2 pasos estaba el pastor acá presente, administrando. Él viene caminando, cuando me pone mano de lejos así, de una perdí el conocimiento otra vez. Cuando me levanté, ¡wow!, más livianito todavía, me sentía mejor. Y así fueron pasando las liberaciones, Dios haciendo hasta el día de hoy, que gracias al Señor ha hecho en mí, me siento bien. Toda la gloria y la honra sea para Dios, que usó a mis pastores acá presentes para que hicieran la buena obra en mí. Gracias, bendecimos a mi hijo Johnny Castillo, mi asistente y heredero del trono. Porque mi hijo Acer ha dicho, bueno, después que mi hijo Johnny también, Dios lo usó para la ministración. Eso tiene un nombre, se llama ministración en el término espiritual, y esa imposición de manos llena del poder del Espíritu Santo hizo un efecto muy importante en la vida de Acer para los términos espirituales. Vamos a concluir ya esta tremenda entrevista, impactante testimonio de vida real. Lo que la realidad, muchas personas dudan de la verdad y de la realidad. Otros no la quieren aceptar. Pues, ¿qué consejo tú le das a esa gente que hoy está siendo atacada? Gente que han sido invadidos por esos espíritus en sus vidas, en sus familias y sobre todo en sus territorios. ¿Qué consejo le da para que ellos puedan ser libres? El consejo es que busquen de Dios, que busquen la ayuda de Dios primeramente, no que vamos para los grupos, que las personas tienden siempre a desviarse a lo malo. No, para que verdaderamente sean libres, porque la solución es Cristo. Cristo es el que te libera, Cristo es el que transforma tu vida. Cuando Cristo llega a tu vida, todo cambia. Así es. Gracias, Axel Martínez, gracias por esta entrevista impactante que muchos millones de personas alrededor del mundo van a ver y van a escuchar, y por medio de la palabra de Dios a través de nosotros van a recibir liberación. Sé que ya hay gente que está viendo el testimonio y está escuchando y está siendo libre de cadenas
de dolores de cabeza, de fiebre, de gripe, de todas cosas negativas, de todos los síntomas. Gente que no podía dormir, a partir de hoy va a poder dormir. Gente que tenían dolencias en sus cuerpos, hoy van a ser libres. Matrimonios que estaban fríos, que sentían que se estaban apagando, matrimonios que no se podrían juntar en un lugar o en la casa, porque muchas veces venían disensiones, pleitos y muchas cosas negativas. Ya saben que las fuerzas de las tinieblas son reales y que atacan a los hijos de Dios, y hay que buscar la solución. Yo te invito a que nos llames. Vamos a dejar nuestro número de teléfono ahí en pantalla para que nos llames, y estamos dispuestos a servirle, estamos dispuestos a ayudarle. El lema es: déjate ayudar. El lema es: Déjate ayudar. busca la ayuda espiritual, que en Cristo, en Jesucristo, está la solución y la salvación. En Cristo está La salvación y la solución. la solución. Así es que Dios le bendiga y será hasta la próxima entrega.